Vicente, ¿cómo te va? Buenas tardes, escuchándote a ti y a Epigmenio, que hace mucho no sé de él, pero en alguna ocasión coincidimos, mientras él era corresponsal en Centroamérica, yo estaba en Sudamérica y después en Estados Unidos. Así que escuchándolo sobre, no solo el mecanismo, mira, déjame ir un poco más atrás, cómo en este país se desarrolla la impunidad y se va creando un ambiente de violencia que es el que tenemos ahora. Muchas veces la gente dice, les gusta referirse al pasado y se olvidan que tienen que trabajar. Pues sí, pero es un proceso, es una violencia que nos heredaron desde 1946. Mira, la asociación de los gobiernos del PRI y luego los del PAN con el narcotráfico no es nueva. Miguel Alemán les abrió la puerta. Él negociaba con el presidente del Senado, Carlos I. Serrano, que además era un alto oficial del ejército mexicano. Él negociaba con los narcotraficantes. Ellos empezaron a impulsar la violencia que tenemos ahora. No se nota porque siempre tuvimos una prensa mercenaria, una prensa y comunicadores que callaron porque recibían carretadas de dinero público. El Tesoro Nacional se lo repartían también ellos. Y mira, luego tuvimos a presidentes como Luis Cortines, que le perdonó todas las fechorías, todas las pillerías a Miguel Alemán y a toda esa cofradía, a toda esa pandilla de funcionarios que venían con él. Robaron, saquearon al país. Y luego tuvimos a presidentes como Adolfo López Mateos, mira, un asesino, un borracho, porque era eso. Recuerda cuando recién lo nombran o lo ungen como candidato del PRI a la presidencia de la República, como el primer tapado, verdaderamente, el tapado de del viejo mañoso de Ruiz Cortines. Los médicos le descubren el aneurisma que tenía y él deja la presidencia. En realidad, ¿a quién se la deja? No gobierna. Gobiernan Díaz Ordaz, que ya le conocemos, gobiernan sus secretarios particulares, algunos secretarios de Estado, y su esposa, que recoge toda la política social. Él se dedica a otras cosas. ¿Y qué hacen? Mira, reprimen a trabajadores, reprimen a líderes sociales y asesinan. Aunque la mano para el asesinato, por ejemplo, de Rubén Jaramillo Menes, su esposa embarazada y sus dos hijos, lleva al secretario de Gobernación, que era Gustavo Díaz Ordaz, que ya lo conocemos. En realidad, el responsable era Adolfo López Mateos. ¿Sí? Tenemos asesinos en la presidencia siempre, y luego lo sigue Gustavo Díaz Ordaz. Y un asesino, un poblano que había aprendido con Maximino Ávila Camacho, otro asesino, hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente también en los 40. Y luego sigue Luis Echeverría, otro asesino, y la Dirección Federal de Seguridad se convierte en una escuela de narcotraficantes, de capos del narcotráfico, y nos lo empiezan a meter, pero no se ve. ¿Por qué? Por esa prensa que tuvimos al servicio del poder. Y luego podemos brincar, pero podemos, ir a Zedillo. Disculpe, no podemos dejar a Salinas. ¿Cuántos periodistas se asesinaron con Salinas? ¿Cuántos dirigentes sociales? Mira, el PRD, en el viejo PRD, más de 500 perredistas, más de 550 perredistas asesinados en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y ellos amafiados con el narcotráfico. Y Zedillo es el creador de los Zetas. Y Zedillo le da entrada a Genaro García Luna. Genaro García Luna no nace con Calderón, ni nace con Fox, nace con Zedillo y con Salinas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el CISEN, en el centro de la inteligencia de este país. Nace como un mafioso, como un criminal. Y ellos van creando esas condiciones que se ocultan en este país. ¿Por qué se ocultan? Poníamos comunicadores al servicio de ellos. Epigmenio ya lo decía bien, hay comunicadores que son
están enriquecidos brutalmente, brutalmente. No solo tienen casas en el extranjero, sus yates en Acapulco, tú los conoces, lo has publicado. Esa clase de comunicadores teníamos. Mira, algunos dicen, no recibíamos dinero. No, pero recibían concesiones de gasolineras, Gobernación les pagaba a sus secretarios particulares, les pagaba a sus secretarias, les pagaba oficinas. Y toda esa violencia contra los periodistas que no nace hoy, nace entonces, pero se oculta. Vivíamos un proceso de degradación permanente. Cuando el país cambió, y debo admitirlo, yo también, cuando yo creí, estaba convencido que con Fox iba a cambiar, nos engañó. La violencia en este país fue degradándose de tal forma que hoy no importa lo que se haga, es condenable. Ningún asesinato, mira, no solo el de Margarito Martínez o el de Lourdes Maldonado, ningún asesinato en este país se puede justificar, todos son condenables. Y no importa cuántos mecanismos podamos crear con el país que nos heredaron, con un país prácticamente en guerra, no se puede resolver el problema. ¿A quién vamos a defender? ¿A los periodistas? ¿A los defensores de derechos humanos? ¿A los líderes sociales? No sabemos. No alcanzarían los recursos para defender a todo mundo. Ciertamente la obligación del Estado es ofrecernos seguridad. Esa es una de sus tareas. Pero el país no va a cambiar de la noche a la mañana. La violencia que generó Enrique Peña Nieto, la que generó Felipe Calderón Hinojosa, que dejaron la seguridad en manos de un criminal, no se va a acabar de la noche a la mañana. Y es condenable, es condenable y se va a usar políticamente, pero va a tomar tiempo, va a tomar incluso tiempo a que se pongan de acuerdo los estados con la federación. Yo, mira, no soy muy partidario de ese tipo de mecanismos porque no sirven de nada mientras no haya una reestructuración de los sistemas de justicia, mientras el sistema judicial proteja muchas veces a los delincuentes, mientras el sistema judicial o el poder judicial proteja a quienes no deben proteger, este país va a cambiar muy lentamente. Así que la impunidad es histórica, la violencia es histórica y no vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hay que condenarlo, pero no solo el asesinato de los periodistas, de los líderes de derechos humanos o líderes sociales. Mira, hay que condenar todo eso, todos los asesinatos de un papá que tiene una tienda en la esquina y mataron a su hijo, de cualquiera, de un hombre que viaja en un microbús y lo asesina a un asaltante. Todo eso lo tenemos que condenar, pero ese es el país que nos heredaron. Ese es el país que dejó Peña Nieto, el que dejó Calderón, el que dejó Fox, el que dejó Zedillo, el que dejó Salinas. Entonces, hoy tenemos un proceso de cambio que va a tardar, pero ya empezamos. Más de 30 millones de electores podemos equivocarnos, pero también podemos tomar los pasos adecuados para que este país siga cambiando. Perdón, Vicente, por todo eso, pero es que la violencia parece que nació ayer. No, la violencia en este país, la violencia promovida por el Estado que encabezaron los priistas y los panistas, se fomentó desde los 40. Así que eso fue haciendo una olla de presión que nos heredan y que claro que en un momento tiene que estallar con asesinatos como los de Margarito Martínez y como los de Lourdes Maldonado, que hay que condenarlos siempre. Entiendo la desesperación, entiendo el dolor y también entiendo las grandes expectativas de muchos en este gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco es magia esto. Sí creo que sí se necesita repensar, reestructurar, reevaluar el mecanismo de protección a periodistas. Yo como beneficiario, yo lo estoy
pidiendo una y otra vez, querido Paco, porque si bien es cierto, entiendo que, y lo he mencionado, así traigamos el ejército atrás, cuando alguien te quiere hacer daño, te va a buscar hacer daño. Sí creo que hay todavía muchos pasos que podemos mejorar en este mecanismo, que por cierto no es necesariamente un mecanismo de López Obrador, Paco Cruz. No, es muy viejo. Mira, estoy de acuerdo. Hay que reestructurar muchas cosas y una de ellas es ese mecanismo para proteger no solo a periodistas, sino a otros personajes que son fundamentales en el engranaje de la vida diaria de este país. Hay que reestructurarlo, empezando por igualar los mecanismos de los estados con los de la federación. Pero eso de nada servirá si la sociedad en general no empujamos el cambio. No se pueden crear, no puede haber un policía por cada periodista, pero aún si lo hubiera, el asesinato cobarde de Lourdes Maldonado, el asesinato de Margarito Martínez, nos muestran que ni con un policía atrás vamos a detener una bala. Sí debemos protegernos, pero hay que proteger a todos y hay que hacerlo bien y se van a proteger o los vamos a proteger mejor en la medida que haya un cambio social, en la medida que haya cambios en los sistemas de justicia. Nada, mira, Vicente, daña más a este país que la impunidad. Y los jueces no han cambiado, no quieren cambiar. Seguramente algunos ministros lo entienden, pero es nada todavía. La impunidad va a hacer que haya más asesinatos. Yo sí entiendo al presidente cuando dice que no hay que hacer politiquería, sobre todo con el asesinato de Lourdes Maldonado, pero sí difiero respetuosamente cuando defiende a capa y espada a Jaime Bonilla, el exgobernador de Baja California. La hoy Oxisa, la asesinada, lo señalaba directamente y creo que debe de ser para las autoridades en Baja California debe de ser una de las primeras líneas de investigación. No estamos culpándolo de nada, simplemente estoy retomando lo que la propia Lourdes Maldonado fue a decir a la mañanera y expresó días antes de ser asesinada cuando fue notificada de su victoria legal contra la empresa de comunicaciones de Jaime Bonilla, quien dice que tenían una relación amistosa. Pues no, de amistosa no tenía nada y entiendo al presidente que dice que no hay que hacer juicios sumarios, pero ahí están las acusaciones de la mujer que hoy está muerta. Paco, ¿algún otro comentario antes de pasar al otro tema que nos ocupe? Mira, Vicente, solo para redondear esto o para salir de esto, porque siempre hay que cerrar círculos. Por bien de la nueva gobernadora de Baja California, por salud del mismo Bonilla y por salud de los mismos periodistas, este asesinato se debe investigar a fondo. Como dicen, aunque parece una muletilla, hasta sus últimas consecuencias. Nada gana la nueva gobernadora dejando de lado el asesinato de Lourdes Martínez y de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez. La gobernadora está obligada a poner las manos sobre ese caso. El mecanismo de protección que ya no funcionaba debe hacer algo. El mismo Bonilla se debe poner a disposición de las autoridades. El problema que tenía con Lourdes Maldonado no puede reducirse solo a lo laboral, no puede reducirse a una demanda que implicaba la propiedad o no de un sistema de informativo, por bien de los bajacalifornianos, pero de nosotros mismos. Este asesinato, como otros, deben investigarse a fondo. Pero mira, mismos periodistas de Baja California o de la Ciudad de México que ahora hacen uso político de este asesinato, ellos también pueden investigar. Ellos también. El buen periodismo
de aquellos mercenarios, si les queda un poco de dignidad, deben investigarlo. Sí, no podemos, somos periodistas, somos investigadores. Debemos también entrar al fondo de ese problema o de ese tema y del asesinato, no solo de Lourdes, porque sería minimizar el de Margarito Martínez, sino ese par de asesinatos ahora que empieza el gobierno de Morena, el nuevo gobierno de Morena en Baja California. Muy bien, Paco, pues ojalá que así sea, que se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Oye, Paco, pues tenías voz de profeta. Aquí señalaste, advertiste y se cumplió que Carolina Villano, la esposa de Moreira, el exgobernador priista de Coahuila, hoy coordinador de los diputados del PRI, sería la candidata del PRI en Hidalgo. El PRI se jugaría ahí su sobrevivencia. Cuéntanos qué hay detrás de todo esto. ¿Cuáles son las manos que mecen la cuna, querido Paco? Bueno, mira, Vicente, sí, ciertamente desde entonces era previsible que Carolina iba a ser la candidata. Bueno, ellos la han disfrazado como candidata del PAN, en realidad, o como precandidata todavía, porque todavía es precandidata. Como candidata, como precandidata del PAN, pero en realidad es la candidata del PRI. ¿Por qué se oculta el PRI? Pues por toda la historia negra que trae desde los 40. El PRI se está jugando con ella la sobrevivencia no para 2023, sino para 2024, pero nos está mostrando cómo lo va a hacer. Se va a esconder atrás del PAN. Carolina es la secretaria general del PRI. Carolina es la esposa de Rubén Moreira Valdés, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Sí, es una priista con todas las de la ley. Y no solo es una priista, es la representante de todo lo oscuro que viene con los hábitos priistas, la corrupción, el asesinato, el soborno. Hay que ver, mira, su familia, los Austria y los Vigianos son viejos caciques que están involucrados en asesinatos en manejos oscuros, despojos de tierra, y viene de un grupo, el grupo Huichapan, que tiene la misma larga tradición, ¿sí? Desde Javier Rojo Gómez. Ellos han controlado Hidalgo. Históricamente, el grupo Huichapan, o grupo Hidalgo, como lo llaman ahora, se forma con Rojo Gómez y con los Austria, que eran militares revolucionarios y que se vuelven caciques allá pegados a San Luis Potosí, y se apoderan de diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales, y forman con el grupo Huichapan un cacicazgo para controlar a todo el estado. Si no entraron a San Luis Potosí, recuerda, es porque allá tenían un priista tan asesino y tan negro como ellos, como estas familias. ¿A quién? A Gonzalo N. Santos, un tipo que no se andaba por las ramas y que es de los responsables de la muerte de Adolfo López Mateos, por cierto, sí, cuando López Mateos era vasconcelista. Sí, los Villano con los Austria forman unos cacicazgos que se apoderan aparte, y ellos juntan con el grupo Hidalgo de Rojo Gómez y se apoderan del Estado con todas las mañas, y hoy lo van a tratar de sostener porque se ven como los salvadores del PRI. Ellos, recuerda, ¿quiénes están ahora? ¿Quiénes representan la vieja escuela de los Villano, de los Austria, de los Rojo Gómez? Pues tienes a dos personajes, Miguel Ángel Osorio Chong, y tienes a Jesús Murillo Caram, que es uno de los grandes caciques económicos de Hidalgo. Ellos no solo son responsables de Hidalgo, recuerda, ellos fueron los artífices de la guerra sucia para llevar a Enrique Peña Nieto a la gubernatura del Estado de México. Ellos dos armaron la guerra sucia porque Enrique Peña Nieto estaba abajo, y luego ellos dos también son artífices
de esa especie de guerra sucia para llevar a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. Es decir, se están jugando la sobrevivencia del grupo. Por un lado, el grupo Atlacomulco, que eso ya se verá en su tiempo en el Estado de México, pero por otro, el grupo Hidalgo, que pretende posicionarse para los comicios de 2024. Entonces, Carolina Viguiano Austria, porque hay que decirlo, también viene de una tradición caciquil política que pretende salvar al PRI. Sí, y el PRI va con este nombramiento arropado, enmascarado en el PAN, te muestra que va con todas sus viejas mañas, sus hábitos tramposos, sus costumbres de pillería. Sí, nos espera una larga pesadilla. Rubén, los Moreira Valdés han sido una pesadilla para Coahuila. La grandeza de Coahuila murió con ellos. La grandeza de Hidalgo ha muerto con estos grupos nuevos. Hoy ella encabeza al viejo PRI disfrazado con la máscara del PAN. Pues qué cosas están ocurriendo con esta alianza putrefacta promovida por Claudio X González y los intereses menos transparentes de México. Esta alianza del PRI, PAN, PRD, en donde se están repartiendo a diestra y siniestra las candidaturas. Y bueno, pues qué importante que alguien con el bagaje, el historial de Paco Cruz nos dé una claridad de lo que está ocurriendo en Hidalgo, un Hidalgo que está a punto de perder el Partido Revolucionario Institucional. Paco, ¿con qué cerramos esta oportunidad de saludarte? Pues mira, tenemos la oportunidad de sepultar al PRI en Hidalgo. Si sepultamos al PRI en Hidalgo, luego lo vamos a sepultar en el Estado de México. Así que este país tiene que seguir cambiando, no poder ir hacia atrás. Ellos están anclados con empresarios, no sé si son empresarios, pero de que son negociantes de poder, son negociantes como Claudio X González. Pero nosotros tenemos la oportunidad de mantener el cambio en este país, a pesar del PRI. Según las últimas encuestas o las más recientes, Morena está adelante 2-1. Bueno, pero el nombramiento de Carolina o el apuntalamiento de Carolina Viguiano Austria, pues nos dice qué quiere el PRI. El resto, pues será historia en este 2022, ¿cierto? Que así sea, ojalá. Ojalá, querido Paco Cruz. Oye, ¿y por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes, para que esté al pendiente de tu trabajo, Paco? No, pero claro, mira, seguro de que sí, en Facebook, Francisco Cruz Jiménez, que ahí atiendo a todo mundo, y en Twitter, @Paco Cruz Jiménez y Vicente, yo les agradezco como siempre. Estoy enclaustrado en mi casa con tanto frío, pero me da un gusto saludarte y te mando un abrazo y para todos allá. Gracias. Así estamos todos, querido Paco, te mando un abrazo. Nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura, el maestro Francisco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y bueno, esperando siempre sus libros, sus obras y sus comentarios sin censura. Colaboradora, no empleada, diría Meme Yamel en redes sociales, colaboradora de Sin Censura, nuestra corresponsal Meme Yamel, y obviamente lo digo con todo el sarcasmo porque ayer anduvo agarrada del chongo con Irving Pineda, quien se la llevó hostigándola en redes sociales porque Meme lo puso contra las cuerdas. Querida Meme, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Mi maestro, mi sensei, mi querido Vicente Serrano, ¿cómo estás? Buenas tardes, porque yo, bueno, ya casi tardes. Sí, tu amigo Irving Pineda tiene una obsesión, ya más que conmigo, contigo, oye.
Y cuando dice eso de maestro, te juro por mi vida que yo escuchaba en el fondo, no sé si ustedes conocen esa canción de Modoro, de yo soy tu maestro, bueno, así más o menos siento cuando lo mencionaban, lo siento, hacía alusión a mí, pero bueno, gajes del oficio, mi querido Vicente y mi querida familia Sin Censura que andan por aquí y que como siempre nos están escuchando y que nos ven y que forman parte de una bonita comunidad informada que combate la desinformación. También aprovecho para mandarle un beso enorme a mi querido Ramiro Padilla, porque de verdad es una chulada. Ayer estuve también viendo su programa en la noche, entonces excelente servicio, 5 estrellas en este espacio como siempre. Sale, saludo al verdadero sensei, al verdadero maestro en Sin Censura, al querido Ramiro Padilla Atondo, el autor del bestseller El Pequeño Chairo Ilustrado. Mi querido Ramiro, ¿cómo andas? Vicente, muy bien, contento de participar aquí con mi querida Meme esta mañana para desgranar algunos temas. Por ejemplo, estoy trabajando en una demanda colectiva. Ya anoche estuvimos trabajando para demandar la escuela de karate a la que fue Alfredo Adame, porque se ve que no le enseñaron absolutamente nada. Oigan, a ver, nada más por no dejar. Yo no quiero que se convierta en un tema farandulero, pero ¿a poco no es la caca de la política personajes como estos? En momentos en que Movimiento Ciudadano le está apostando, a lo mejor no en ese mismo nivel, pero a personajes de la farándula, que la gente abra los ojos, Meme. Es un tema interesante porque Movimiento Ciudadano, que se la ha vivido diciendo que ellos son pues progresistas, que ellos sí quieren un cambio, que no defienden a personajes misóginos ni machistas, que han dicho que se han deslindado de la vieja política, que ellos nunca hacen alianzas con los personajes de la vieja política, que ellos sí son diferentes. Bueno, hemos escuchado muchos discursos de Movimiento Ciudadano y a mí me parece muy interesante que ahora apuesten por Palazuelos en Quintana Roo, ¿no? Como si fuera el mejor exponente para gobernar el Estado. También resulta curioso, bueno, a estas alturas ya no me extrañaría que recurrieran a Alfredo Adame, ni siquiera que recurrieran a, no sé, aquí usted póngale el nombre, ya a estas alturas uno no se espera menos. Lamentablemente, además de que es una mentira, creo que valdría mucho la pena entender por qué lo hace Movimiento Ciudadano. Hace algunas semanas pues lo estamos platicando y creo que pues es bastante lógica hasta la estrategia. Movimiento Ciudadano está apostando a esta misma rancia vieja política y estrategia de buscar crecer votos, solamente tener los votos, no con miras a ganar, sino con miras a posicionarse como una segunda fuerza política, ¿no? Subir en estos escalafones de la política y decir, bueno, aquí estamos y estamos ganando territorio rumbo a un proyecto mucho más grande. Y eso es algo que también ha estado haciendo el propio Ricardo Monreal, ¿no? Tampoco podemos desmentirlo. Ricardo Monreal aliándose con los personajes de Movimiento Ciudadano en esta embestida en contra del gobierno del estado de Veracruz y el prácticamente o nulo desconocimiento del sistema penal, que si bien hubieran querido realmente reformar, lo pudieron haber hecho desde hace 3 años, si así lo consideraron. Pero es una estrategia que va mucho más enfocada al ganar votos, posicionarse rumbo a convertirse en la competencia de Morena, desplazar al PRI, desplazar al PAN como segunda y tercera fuerza política, si así es como ellos lo piensan, y convertirse en la segunda. Se habla incluso de una posible desbandada en el 2024 por parte de algunos políticos monrealistas rumbo a Movimiento Ciudadano para que esta batalla se pueda llevar a cabo, ¿no? Así es como más o menos se define. Pero volvemos al punto. Dicen una cosa y hacen otra. No solamente es Palazuelos, no solamente es Mariana Rodríguez o Samuel García, no solamente es Alfaro, no solamente era el que iba a ser o el que fue su candidato en Campeche, son prácticamente todos, porque la desesperación los está llevando a tomar estrategias muy rancias, muy viejas y a caer en estas
encrucijadas en estas antítesis en donde un día dicen una cosa y en los hechos hacen otra. Valdría la pena también mencionar que en el caso de Palazuelos, pues Palazuelos un día antes de que Movimiento Ciudadano dijera que él iba a ser su candidato, el PAN, PRI y PRD pues lo batearon, ¿no? Batearon esta alianza, bateó a Palazuelos porque está hasta abajo en las encuestas. Aguas, Movimiento Ciudadano cree que porque pasó el efecto de Fosfoleón le podría pasar a Palazuelos. Palazuelos sabemos que es un personaje que ha vivido bien de la política por sus amistades, no por su trabajo ni mucho menos, sino por sus amistades. Es un personaje misógino, es un personaje que incluso dice y va en contra de las parejas homoparentales, que está en contra de la adopción homoparental, que está en contra de la diversidad. O sea, hablamos de un personaje que no escandaloso, sino es pues contrario a lo que supuestamente Movimiento Ciudadano es su lucha o su bandera. Así que creo que lo que debe de tener en cuenta la audiencia es no dejarse llevar solamente por las estrategias faranduleras o estrategias de likes o estrategias de influencers con las que quieren ganar votos, sino que empiecen a ver cuál es la estrategia de fondo. No es ganar la gubernatura del estado de Quintana Roo, es únicamente crecer en votos, tener un buen número de votos para entonces tener más dinero y también tener mayor poder político rumbo a la construcción de un proyecto que desplace a Morena. Querido Ramiro, yo insisto con el caso de Alfredo Adame, porque va de la mano este personaje que se pelea en plena vía pública con una señora, con un tipo ahí. Bueno, pues yo pregunto, ¿no es del mismo nivel o cortados con la misma tijera con el que quiere Movimiento Ciudadano sea gobernador del partido allá en Quintana Roo, cuando recordamos aquellas declaraciones de Palazuelos diciendo que usaban al Estado Mayor Presidencial como mandaderos y que hacían sus fiestotas en las casas de Fonatur con los hijos del expresidente Miguel de la Madrid y que usaban los aviones presidenciales como taxis para estos mis reyes, para estos hijos de papi? El tema, fíjate que anoche estaba hablando del tema. Hay una circunstancia que es muy importante que la gente, el auditorio sin censura entienda, porque hay que recordar que nosotros vivimos de la cultura televisiva por más de 40 años. Entonces, parte de esta idea de la cultura televisiva ha pasado a las redes sociales. Es por eso que entre más, por ejemplo, entre más amarillistas sean algunos videos de YouTube, de algunos youtubers, más contenido, más vistas tiene. Eso va de la mano con la idea de que porque sale la televisión es bueno. Saber, y todos sabemos, la televisión, que salga en la televisión, que sea mediático, no significa que sea una buena persona, significa que tiene exposición mediática. En el caso del Movimiento Ciudadano, como ya lo obvió mi querida Meme, pues ellos van por el presupuesto al final de cuentas. Yo recuerdo haber escuchado a un dirigente de Movimiento Ciudadano decir con todo, porque tiene mucho que ver con lo que dijo Meme, decir, a nosotros nos importa un carajo, nosotros tenemos los votos seguros, nosotros no tenemos el peligro de perder el registro porque ya tenemos nuestros votos duros. Y sí, bien, lo que se intenta es acumular más votos y acumular más poder. Al final de cuentas eso es la vida, la vida de un partido como que pues que al principio era muy amigos de Morena y ahora pues andan buscando su propia agenda. Pues Alfredo Adame pues sí vive del escándalo, es normal, eso es la línea de trabajo que escogió él. Aquí en los comentarios estaban preguntando, que nos estaban reclamando que viéramos el contexto. No es el contexto en sí, sino cómo se ha vendido en los últimos años Alfredo Adame de escándalo en escándalo. Entonces, pues un nuevo escándalo pues no es diferente del hilo conductivo que ha tenido Alfredo Adame. En el caso del señor Palazuelos, pues obviamente pues él se ha vendido también como negociante, ha sido una persona mediática, ha estado en Big Brother, ha estado en telenovelas, le encanta platicar su historia. Y pues también lo siento por la gente de Quintana Roo, porque puede suceder lo que sucedió en Nuevo León, que Mario Delgado escogió una no mala candidata, una pésima candidata, se dividió en 4 partes y gracias a las redes sociales pues tenemos a un cuate que no tendría que haber sido gobernador en primer lugar, y de ahí lo tienen ahora haciendo payasada y media, intentando usufructuar hasta niños por esto, o el cabeza de rodilla de Jalisco que
que también es como las gaviotas donde se para la caga, me refiero al gobernador Alfaro, ¿no? Entonces, pues el Movimiento Ciudadano está en esta, digamos, dinámica de buscar, digamos, hacerse de un espacio gracias a la cultura televisiva que tenemos los mexicanos. Y pues van bien, yo creo, porque como va el asunto, Movimiento Ciudadano, sí, como dice Meme, se va a posicionar como la segunda fuerza. Pues, ¿qué hay? ¿Quién hay después de que el Partido de Acción Nacional y el PRI, que está a punto de perder el registro, después, ¿qué figura limpia puedes encontrar ahí? Y luego si volteas y sale un cabrón como Santiago Krill a decir que va por el 24, pues no, pues... A ver, a cuánto el chiste, ¿no? O sea, este tipo de circunstancias en la que vemos nosotros al Movimiento Ciudadano como si Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política en el país, qué jodidos están los demás y qué jodida está nuestra clase política, incluyendo algunos de Morena, te voy a decir, ¿eh? La clase política jodida y la clase periodística, el gremio periodístico también. Yo no sé, Meme, la verdad, si quieras hablar de esto, pero a mí me llama la atención que continúe el discurso violento de los medios tradicionales hacia comunicadores, periodistas independientes, como tú, como nosotros, y es a través de Irving Pineda, el corresponsal de TV Azteca en la mañanera. Todo inició porque le pediste pruebas como buen periodista, sobre sus acusaciones de que se gastan los recursos del gobierno en bots o en trolls en redes sociales. Él te escribe, pues yo sí soy periodista, Meme Yamel, no como tú, que eres una política haciendo política en la 4T. Mejor regrésate al Partido Verde en lugar de jugar a ser periodista. Y te sigue escribiendo cosas. No supero su hipocresía. Usted, Meme Yamel, no es más que una vividora del presupuesto público y chapulina de partido en partido con dinero de los ciudadanos. Y ahora, junto con tu maestro, vive del recurso público, pero a través de la extorsión disfrazada de periodismo. Por eso te preguntaba quién era tu maestro. Dices tú que lo que no superas es que se diga periodista y que no tenga forma de comprobar lo que asegura. ¿De dónde saca él que vives del presupuesto público? ¿Ya te investigó? ¿Tiene contratos, transferencias, cheques, algo? Vaya que si Irving Pineda ni informarse bien puede, dice Meme Yamel. Irving Pineda continúa con su andanada de ataques hostigadores contra Meme diciendo, sabes que vives del recurso público y que no son cheques. Saludos y está bien, solo no disfraces la propaganda de noticia. Dices tú, ojalá dejaras de disfrazar tu trabajo como periodismo, porque ser vocero de tu jefe no es ser periodista. Preguntar lo que le conviene a tu jefe para sacar la nota morbosa del día o intentar ser trending topic no es periodismo, Irving Pineda. Y él te escribe, no te equivoques y lo compartas tus mañas. Me da tristeza, debo de decir, porque también en medio de este hostigamiento de Irving Pineda contra Meme Yamel, reporta sobre las movilizaciones para pedir justicia ante el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, lo que demuestra una soberbia, un clasismo, una discriminación, una visión muy pendeja de quién es verdadero periodista y quién no, algo que ya hemos denunciado una y otra vez desde esta trinchera. Y termina quejándose Irving Pineda porque se convirtió en trending topic esto de Irving Chillón. Irving Pineda se queja de este trending topic y dice, ya basta. Dice Irving Pineda que este es un ataque a él, el trending topic de Irving Chillón, pero
me parece lamentable la actitud que toman periodistas de medios tradicionales como este señor Meme Yamel. Todo surge, ya relataste como la cronología de los hechos, pero antes de que yo, porque ni siquiera le exigía las pruebas, yo solamente retuiteé, obviamente, su comentario haciendo alusión a que pues había pagos a los youtubers o a los periodistas y sobre todo porque dice, o sea, él asegura que las movilizaciones que se dan en redes sociales por parte de Miriam June, que es una de las cuentas y demás, son pagadas con el presupuesto. Entonces, antes de todo esto, yo le decía, yo puse en Twitter, creo que el periodismo también le ha fallado al periodismo. El de ayer también lo platiqué con Pedro Miguel y efectivamente el periodismo le ha fallado al periodismo en dos sentidos. El primero, en el sentido en donde pues vemos que hay quienes se sienten más periodistas que otros, ¿no? Se sienten más periodistas que otros y argumentan que ellos por estar trabajando en un medio, o vaya, la única justificación que les da para sentirse más periodistas es o porque estudiaron periodismo o comunicación o porque trabajan en un medio de comunicación de reconocimiento, ¿no? Reconocido. Pero nada más. Y yo quiero hacer una alusión particularmente a esto. Es evidente que los periodistas en México pues corremos riesgos, todos corremos riesgos. Sabemos a lo que le tiramos cuando entramos a esto, unos más que otros, pero los periodistas que corren más riesgo son a los que no se visibilizan, son los que van con su grabadora, son los que ganan muy poquito, son los que a veces tienen otro trabajo y que en su tiempo libre trabajan y van, investigan y demás, y que ellos proveen de información a los que dan las caras en los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos este escenario, yo muchas veces he cuestionado por qué, y ese ha sido mi cuestionamiento artículo 19, ¿por qué solamente visibilizar o condenar las amenazas a los que están más expuestos? Cuando ellos, muchos, no todos, tienen fuentes que son los periodistas de campo, los reporteros que están en las calles, en las comunidades, que se van y se meten hasta el fondo, que son a los que asesinan. Y no se visibiliza porque como no están tan expuestos mediáticamente, pues no los mencionan ni nada. Esa es creo que una autocrítica que debe de existir en el gremio. Por supuesto que hay posicionamientos bastante polémicos al respecto, pero yo no creo que un periodista tenga la autoridad de decir tú eres más periodista o yo soy más periodista que tú, porque hay diferentes estilos, porque cada quien tiene una diferente rama. Incluso yo no podría decir que Irving no es periodista, tampoco lo podría decir, porque el periodismo no solamente es el periodismo de investigación, hay distintos tipos de periodismo y no solamente el de investigación. Entonces, yo no puedo decir si él es periodista o no. Yo solamente pregunto, como buen periodista, vaya, Toñito, tú que lo estudiaste, Vicente, Toñito también, supuestamente, si vas a decir algo, lo vas a asegurar, pues debes de tener al menos las pruebas para comprobarlo. Tienes una hipótesis y la tienes que comprobar. Efectivamente, cuando hablamos de presupuesto de políticos, pues no muchas veces se te dará en transferencias o no muchas veces se te dará de forma legal, sino que será a través de recursos en efectivo. Por supuesto que puede pasar, así se ha manejado la política desde hace muchos años, pero al menos tendrás una fuente, al menos tendrás nombres, al menos algo, lo que sea, algo. No lo hay, no lo hay. Entonces, cuando vienen estos cuestionamientos por parte de Irving, yo le pregunto, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Cuáles son tus, cuál es tu fuente? ¿Investigaste? ¿Me investigaste? No sé, algo. Y él se va directamente a atacar mi pasado. Yo nunca he negado, ni lo negaré, mi pasado. Jamás. Sería tonto. ¿Por qué? Porque también es gracias a ese pasado político que hoy puedo hablar de cómo se mueve la política desde adentro, porque lo viví, no me lo contaron. No te voy a hablar de una autoridad moral, pero sí al menos hablo de que sí tengo una experiencia, quizás para algunos será mucha, para otros será poca, pero pues sí trabajé en partidos políticos. Trabajé en partidos políticos en el área administrativa en 2, en unos participé, no me pagaron, pues sí, y formó parte de esta búsqueda de una identidad.
formo parte de una búsqueda de una identidad partidista, de una ideología, porque tengo la convicción de hacer algo por mi país y porque crecí pensando que en la política era la única manera en la que se podía hacer algo por este país. Crecí pensando y crecí con una familia que viene de ideología muy cercana al priismo. Entonces yo crecí con que el PRI era el gran partido que podía solucionar los problemas, y voy y participo en el PRI y me topo con la realidad de que no es cierto. Luego dije, bueno, vamos a encontrar el camino. Si aquí no me siento cómoda, si aquí no hay ni siquiera espacios para que te escuchen y solo te utilizan, pues entonces voy a otro partido. Y busqué el Partido Verde, era un partido más chiquito, de hecho ellos me lo proponen, y entro en la parte administrativa. Y ahí aprendí cosas que hoy no me arrepiento, desde el Instituto Nacional Electoral, transparencia, afiliaciones, o sea, aprendí cómo se dan estas mañas y demás, y aprendí lo que es que te tengan entre la espada y la pared, entre no puedes decir nada porque te quedas sin trabajo, porque pues en ese entonces muchos pensarán, no, luego decían que yo nací en cuna de oro, pues no nací en una cuna de oro, a mí me ha costado chingarle, yo he pasado días sin comer, a mí me ha tocado bañarme a jicarazos, a mí me ha tocado vivir sin agua, sin luz, o sea, yo sí la he padecido y no voy a andarme ni victimizando ni mucho menos, pero uno tenía que trabajar para pagar sus estudios y para mantener su casa. Entonces estás entre la espada y la pared, entre el denuncias o no denuncias. Eventualmente solo duré ahí 1 año y medio y me salí y fui ahora sí que la tercera es la vencida. Dije, definitivamente esta ideología partidista no es lo mío, y me voy a un partido local que se llama Pacto Social de Integración, con una ideología socialdemócrata, y dije, bueno, esto me convence más. Pero lo que no me gustó de ese partido es que me querían callar, ¿no? Que yo empecé, justo fue a finales de 2016, cuando empecé con mi primer programa, la primera vez que me paraba frente a una estación, frente a un micrófono y tenía un medio de comunicación. Era un programa que se llama Millennials y salía sale todavía, él lo tiene, que se llama ABC Noticias, encabezaba el espacio Víctor Cabrera, en Puebla. Y empecé con este programa de análisis semanal de la política para Millennials, enfocado a los jóvenes. Y cuando yo dije, bueno, quiero hacerlo plural, quiero invitar a diferentes ideologías, y empezamos invitando incluso hasta uno de Morena. Así que invitamos al grupo de Morena y el partido se enojó conmigo. Yo en ese momento, lo digo, no era ni reconocida, nada. Y el partido se enojó conmigo por haber invitado al de Morena, por haber osado invitar a Rodrigo Abdala, ¿no? De Morena. Y me quisieron silenciar y tomé la decisión y dije, no va por acá. Y sacrifiqué el trabajo, sacrifiqué todo y dije, pues me siento más cómoda en el lado de los medios de comunicación, no me gusta cómo se maneja la política y mucho menos en Puebla, así que creo que por aquí no es. Y me salí y tomé la decisión de salirme, y eso fue en 2017. Y a partir de ahí empecé en medios de comunicación, en BC Noticias estuve otro año, y de ahí fue un ratito el que más me quedé en BC Noticias, y después me fui a La Neta Noticias, a Upscale Media. De ahí estuve. Nunca hubo una censura, nunca me dijeron no digas esto, no hables de esto, no, jamás me lo dijeron. De ahí escalé a Acústica Noticias, televisión y radio, y de ahí estoy aquí en Sin Censura y formo parte de esta bonita familia como muchos lo hacemos. Y ese ha sido mi recorrido en medios. Entonces, cuando Irving recurre a atacar mi pasado político, digo, pues no es un secreto, no me da pena, no me empacha, hay una razón de ser, creo que ha sido súper transparente. Pero empiezan por atacar eso y veo que no hay argumentos de Irving Pineda. Entonces, pues lejos de que él se sienta atacado o no, yo le pediría incluso a la audiencia, creo que el tema no es si Irving es chillón o no es chillón, simplemente no tiene argumentos y se siente más por trabajar en TV Azteca. Pero ¿qué va a pasar el día que deje de trabajar en TV Azteca? ¿Qué va a pasar el día en el que su jefe decida cortarle el recurso? Dejará de ser su vocero, porque a diferencia de Irving, cuando él dice que y jura y asegura que yo recibo presupuesto del Estado, yo le preguntaría, ¿de dónde lo sacas? No tengo ningún contrato. Si me buscan en la plataforma de transparencia, pues encontrarán algo sobre mi pasado político, encontrarán que fui candidata suplente a una diputación federal en el 2015, 2014, que no, evidentemente no la ganamos. Encontrarán algún permiso para una remodelación, para una construcción, y no encontrarán absolutamente nada más. No hay más que encontrar. No recibo presupuesto y nunca lo he recibido. Y no lo recibo porque tampoco quiero y no lo he buscado. Así que así se va a quedar, así se tiene que quedar, porque la libertad es algo que yo aprendí con la experiencia, que es lo mejor para mí. A diferencia de Irving, que mi último mensaje dirigido a él es justamente sobre quién sí recibe dinero público. Y él sí recibe dinero público. Y tengo pruebas de eso. ¿Cuál es la prueba? TV Azteca, el medio que lo emplea y le mal paga, es el segundo medio que recibe más dinero de esta administración. Al menos en el 2021, TV Azteca recibió 86.181.000 pesos.
O sea, sí recibe TV Azteca dinero, así que el que sí recibe dinero del gobierno federal, el que sí recibe chayote es él. O sea, él sí lo recibe, de alguna manera lo recibe, porque el que lo emplea y le malpaga es el que lo recibe. Y se lo da. Eventualmente él tiene trabajo en gran parte porque siguen recibiendo dinero del gobierno federal. Entonces, cuando viene a hablar de chayote y cuando viene a hablar de quién es más periodista que otro, pues creo que primero tendría que ponerse a ver su experiencia, su situación y dejar de victimizarse. Yo, en algo que estoy en contra, es que el periodista hoy en día se siente intocable, se siente impoluto. Estamos en tiempos diferentes en donde la gente y las audiencias tienen todo el derecho de cuestionarnos, tienen todo el derecho de decirnos qué es lo que van a hacer, cómo, por qué hacemos lo que hacemos, tienen todo el derecho a exigirnos un mejor contenido. Y no debemos ni molestarnos, podemos perfectamente defender nuestros puntos porque de eso se trata. No se trata de sentirse intocable y de a mí ni siquiera me miren, no me toquen, no me critiquen porque soy el periodista. El periodismo no es un juego. El periodismo es hacer eco de la voz de las personas, de las denuncias de las personas. No ser vocero ni ser el eco de tu jefe. En este caso, en su caso, Salinas Pliego. Déjame decir que yo sí estoy de acuerdo que le griten más youtuberos, menos chayoteros. Está bien, pero ataques no. Ataques ni verbales, ni amenazas, ni mucho menos físicas. Porque están jugando una situación muy hipócrita y por eso la estoy comentando, por eso le di al tema, porque me parece preocupante. Irving Pineda escribe: el acoso contra periodistas se ha convertido en un deporte nacional, primero en las redes, luego en la vida real. Desde el propio poder, la violencia contra periodistas se alienta y si hay delitos contra comunicadores es porque quien los comete sabe que no habrá castigo. Yo obviamente, sabes que si se meten contigo, se meten conmigo. Le escribí: vergüenza deberías tener, no te la has pasado hoy, se lo escribí ayer, acosando a Meme, cínico. Y lo menciono porque uno de sus últimos ataques contra Meme, y aquí seguramente vas a opinar, querido Ramiro Padilla Tondo, escribe: no eres más que una vividora del presupuesto público y chapulina de partido en partido con dinero de los ciudadanos. Y ahora junto con tu maestro, no sé si se refiere a mí, pero lo tomo personal porque de alguna manera soy el que dirige el espacio en donde colaboras como corresponsal, querida Meme, y dice: y ahora junto con tu maestro vive del recurso público, pero a través de la extorsión disfrazada de periodismo. Ahora resultamos extorsionadores. Fíjese el nivel de violencia de los mensajes de Irving Pineda, que no deben quedar nada más como una anécdota en redes sociales, salvo que tú digas otra cosa, Ramiro Padilla Tondo. Quisiera explicarle, por ejemplo, y aquí a riesgo de equivocarme, hay una frase que creo que es de Michel Foucault, el filósofo francés, porque Meme y yo también habíamos hablado al respecto cuando hubo otro youtuber que fue a investigarle hasta su MySpace, que nos estamos riendo, ¿no? Todo el mundo se da un salto al pasado. Por ejemplo, si se dan un salto a mi pasado, van a descubrir que yo era bastante feo cuando era más joven y pueden utilizar esas fotos como arma, ¿no? Que me lastimaría mucho, por cierto. Pero la realidad es que, como decía Michel Foucault, somos el resultado de un proceso, de un complejo proceso de arquitectura de identidad. A mí me parece que esa frase es muy acertada. Esto es, lo que tú hiciste hace algunos años, probablemente no estés de acuerdo hoy, es parte de ir evolucionando, de ir entendiendo quiénes somos, de ir ajustando, porque somos humanos y los humanos somos seres complejos. El problema reside en intentar escapar de esta idea que tenemos del mundo, porque también decía, aunque me estaba corrigiendo Miguel Martín cuando estamos hablando de Wittgenstein, el filósofo austríaco, que decía que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo, que significa que aunque después él se dio cuenta que era algo más y tiene que ver con la semiología, que no voy a entrar en este momento porque aparte ni la entiendo, pero más o menos sé de qué se trata. La idea es que
cuando tu lenguaje es muy limitado, tus pensamientos son muy limitados. En el caso del señor Irving Chillón, que solo ha ganado pulso, no ha entendido que no necesariamente, o sea, descalificar per se, descalificar en automático no ayuda, sino que hay que tener digo yo que en México tenemos un problema, y este problema es que no sabemos hilar una secuencia lógica de ideas, o no sabemos, por ejemplo, disculparnos cuando no nos da el cerebro para entender que no funciona así. Hacer una acusación sin sustento cuando sabemos que somos totalmente enemigos del dinero público, y pues que se ha hecho un esfuerzo, para que el público sea el que patrocine los esfuerzos comunicativos como Sin Censura, que no tiene nada de malo. Y si no entienden siquiera esa parte, que eso habla de una pobreza mental absoluta. Ahora, pues uno los ve a ustedes, te ve a ti, a Meme, ve a Toño, ve a toda la raza, al equipo de Sin Censura, y pues uno se da cuenta que no necesariamente tiene una agenda contra el gobierno, pero tampoco son aplaudidores, ¿no? Aquí hemos tenido nuestros encontronazos con el partido gobernante, no estamos de acuerdo con muchas cosas que se hacen, pero estamos al pie del cañón. Volviendo al tema de Irving, sí, esa parte de la pobreza mental, porque es pobreza mental al final, no saber conceptualizar cómo funciona el pensamiento. Si uno fuese inteligente, diría que hay una circunstancia que se llama evolución, y se llama madurez, y también hay una curva de aprendizaje, y hay una parte también que me parece bien interesante, que es la de quién les da el título a ciertos youtubers, periodistas, para decidir quién es periodista, quién es especialista. Me sucedía con mi amigo José Manuel Fuentes, que es un gran analista de geopolítica, y que le dicen que nomás lo querían descalificar porque tiene 22 o 23 años. Y José Manuel Fuentes es una riata para analizar geopolítica, por ejemplo, ¿no? Pero anoche lo estamos discutiendo. ¿Quién decide quién es qué? Es miembro de la Real Academia de Periodismo, Irving, para decidir quién es periodista y quién es no. ¿Quién decide? Yo no puedo decidir qué es cada quien o qué título le voy a conferir, porque a mí me parece que es como una manera de tratar de colonizar la mente de los demás, como dicen en filosofía. O sea, yo no puedo decidir por los demás qué es lo que tienen que pensar. Yo puedo ofrecer elementos de juicio para que el público decida qué es cómo funciona en determinado momento un sistema. Pero en el caso de ellos, porque tengo que hacer una reflexión que tiene que ver más con el asunto filosófico, sobre todo en el caso de Irving y todos ellos que piensan que ellos van a decidir quién es periodista, quién es analista, quién es más puro la 4T, quién es menos puro, quién sí se merece el título, por ejemplo, de obradorista, quién no. Y uno pregunta, ¿y ustedes pendejos, a ustedes quién los eligió como el gran dedo para decidir qué es lo que hacen los demás? Ese es el problema cuando tienes un problema de autoestima grande. Y ese problema de autoestima, y como decía Meme, que te dan te dan la posibilidad de trabajar en una televisora que te da exposición, porque hay que recordar también, porque esa es otra parte que se da en la situación inédita de las mañaneras, que es que muchos que van a las mañaneras se sienten rockstars y se sienten tocados por la mano de Dios. O sea, ir a hacerle preguntas al presidente, yo sé que no es nada sencillo, pero tampoco eres como lo máximo que ha dado la creación, ¿no? Entonces, la visibilidad que te da una mañanera, la visibilidad que te da una televisora, no significa que seas una persona extremadamente inteligente, ni que seas un líder de opinión. Son cosas que son totalmente distintas. Entonces, pues hay que más o menos ir situándose para que él entienda que primero, pues sí, atacar de manera tan cobarde, y pues obviamente, pues sí, como hemos dicho César, como ha dicho Vicente, como digo yo, como decimos todos, el que se mete con uno se mete con todos, y pues nos hemos dado nuestros tiritos ahí en las redes sociales para decirles que no, señores, pues somos una familia y como tal, y como bloque trabajamos, y pues porque nos conocemos y sabemos que aquí todas las personas están limpias, pues. Entonces, pues triste su calavera, porque desgraciadamente le hemos dedicado, ya me están regañando, dice el Roberto Tenori que me estoy extendiendo, no estoy diciendo nada. Pues si no lo entendiste, padre, ponte a leer. Pero bueno, el caso es que
es que tenemos que entender esta parte en la cual pues, hay personas que están abusando de su exposición mediática y no llegan a ningún lado, Vicente. Así es, y para cerrar, si me permiten pedirles un comentario, porque, cómo quedaron temas en el tintero y el reloj avanza y no se detiene, parece canción. Pero a ver, denme su opinión acerca de las fake news hoy exhibidas en la mañanera. Hoy es miércoles del quién es quién en las mentiras de la semana. Falso que se hayan talado 20,000 árboles por el tema del Tren Maya, como lo difundió Reforma. También, por cierto, el presidente dice que exagera Reforma y hasta Aristegui por sus declaraciones sobre el extitular o que le atribuyeron al extitular del Tren Maya cuando ayer le leyó la cartilla a sus colaboradores el presidente. Yo sigo insistiendo que eso es saludable para el debate público y no ataques a los medios de comunicación. Pero bueno, hoy en el quién es quién de las mentiras de la semana, el presidente habla de exageraciones de Reforma y de Aristegui y en el segmento pues se exhiben estas fake news, Meme. Es otra vez este segmento que desmiente las noticias falsas, pero Fonatur lo hizo, ahora sí que Fonatur obviamente lo hace al inicio cuando se habla de los 20,000 árboles. Pongamos un poquito el contexto, estamos hablando de particularmente de la región de en esta carretera federal 307 Cancún-Tulum. ¿Qué es lo que argumentaban? Que estos eran obras que iban pues a ser parte del tramo de Playa del Carmen y que cuando llega el nuevo titular de Fonatur, pues deciden ya no continuar con ese tramo porque efectivamente pues iba a generar un costo mucho más grande y que sí iba a haber ahí problemas ambientales también complicados y por eso dicen no a Playa del Carmen y vámonos por otro lado para que sea más rápido, se pueda entregar con tiempo y forma. Y se agarraron de eso porque empezaron a decir, bueno, ya iniciaron las obras, talaron 20,000 árboles para iniciar las obras y ahora dicen que siempre no. Entonces Fonatur aclaró en un comunicado que los árboles que se encontraban en esta carretera no fueron talados, sino que fueron reubicados en plazas y parques públicos de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún. Dijeron que aproximadamente estos 20,000 árboles fueron rescatados y trasplantados por hoteleros de la zona y entre las especies de estos se encontraban o destacan los macuili, ceiba, siricote, cedro y palmas. También en este comunicado, Fonatur, pues obviamente enaltece la obra del Tren Maya y dice que además de ser un gran incentivo para el desarrollo del turismo en México, el proyecto tiene un claro compromiso con el medio ambiente, porque, y ahí les va, todas las obras que está haciendo esta administración, de por sí están las reglas de operación de todas las construcciones, pero no todos las respetan. Por cada que tú haces una remodelación o que vas a hacer, o vas a derrumbar o vas a construir, tienes que contribuir al medio ambiente y tienes que pagar para que para que se haga una reforestación o tú tienes que donar los árboles para que se haga la reforestación. Eso ocurre tanto en obras privadas como en obras públicas. Pero yo no sabía, o al menos yo no conocí información de que eso realmente se hiciera, sino que se pasaban esto de la reforestación y de la mitigación al impacto ambiental que generan las obras por el Arco del Triunfo. Esta administración, cuando vemos el aeropuerto, haciendo una comparación con el aeropuerto, pues Texcoco, ¿en qué se convirtió? Bueno, Texcoco se va a convertir en un área natural protegida en donde hablamos de un parque, se ve un parque. Las áreas naturales protegidas, por ejemplo, la Sierra de San Miguelito, la van a reforestar. Hablamos del programa Sembrando Vida, bueno, reforestación. O sea, siempre estamos hablando constantemente de la reforestación y la diferencia, lo que hoy veo y que es algo que han recurrido los medios, es a una interpretación a medias de la información y también basados en la desinformación. Ahí creo que hay una responsabilidad tanto de comunicación social de los gobiernos en general y una falta de responsabilidad muy grave por parte de los medios de comunicación que justamente dan pie a la necesidad de la existencia de esta sección del quién es quién de las mentiras y a que el presidente prácticamente a tiro por viaje esté desmintiendo a los medios de comunicación porque están interpretando lo que creen que dijo pero no lo están complementando y le añaden de su cosecha, entonces esto se vuelve un teléfono descompuesto. Cuando hablo de la responsabilidad de los gobiernos en comunicación social, de las áreas de comunicación social, hablo que el hecho de que exista falta de información o falta de información oportuna le ha dado pie a los medios de comunicación para que
pues muchos de ellos vayan a buscar información, se quedan con una fuente y la interpretan a su manera, le meten de su cosecha, ahí es en donde entra la línea editorial de cada medio de comunicación y publican una nota. A veces estas notas son informativas y nos dan mucha luz en el camino, pero muchas otras veces es más la línea editorial la que pesa que los propios datos. ¿Y qué pasa cuando vemos las cabezas? Bueno, muchos medios de comunicación se quejan de los títulos amarillistas de los medios digitales, ¿no? O de los youtubers. Bueno, pues no cantan malas rancheras, porque van con sus títulos de clickbait, van con sus notas o sus encabezados bastante alarmistas, y en el contexto de la nota dicen otra cosa distinta. Entonces la gente, y eso es una mala costumbre que tenemos, no leemos, nos quedamos a medias, entonces nos quedamos solamente con la nota y es lo que compartimos en las redes sociales y ya. Pero no leemos el contenido de la nota, no nos vamos a las fuentes originales. A veces ni siquiera hay información de la fuente principal y recaemos en estos desmentidos. Yo creo que aquí hay que hacer no solo una conciencia social del leamos y busquemos información de las fuentes originales, busquemos distintos análisis para que nos generemos un criterio propio, sino que también hay un llamado a los medios de comunicación de generen procesos nuevos. Si quieren informar y quieren establecer sus líneas editoriales, adelante, pero háganlo con los argumentos, no exageren tanto, no quieran meterle tanta línea editorial cuando hay veces que son temas muy técnicos. Si tienen información contraria y alguien está mintiendo, pues entonces presenten los elementos de prueba y no injerencias, como ya lo vimos en algún momento con otros reporteros. Que el Estado, por ejemplo, nosotros lo hemos dicho, el que nosotros tengamos una claridad en decir que tenemos una simpatía por esta administración, no quiere decir que no seamos autocríticos. Hemos criticado a Hertz Manero, hemos criticado sobre todo a la Fiscalía, a la que el presidente dice que le tiene mucha confianza, y en el área de comunicación social yo insistiría en la autocrítica. Adelántense. Si saben que va a haber, que hay mucha interés por desvirtuar la información real, hagan cada vez más conferencias de prensa regionales y estatales y federales y convoquen más a los medios de comunicación, aprovechen las redes sociales para adelantarse a los medios de comunicación, aceiten las áreas de comunicación social de cada dependencia, que los que hablan en las redes sociales tengan voz y voto. Por ejemplo, creo que uno de los que se adelanta mucho, un gobierno que se adelanta mucho, esto es el de la Ciudad de México. Tenemos a distintos funcionarios en la Ciudad de México adelantándose constantemente a las notas y tienes que si a los de la Agencia Ciudad de México y tienes que si a los de la Fiscalía de la Ciudad de México, o sea, tienes a distintos elementos que se adelantan a las noticias, que están monitoreando lo que surge en las redes sociales para no esperarse a que venga la nota del medio de comunicación y entonces estalle y tengan que caer en el desmentido. Así que creo que hay que aceitar mucho, hay que hacer también nosotros nuestra chamba, no caer en la primera información que tenemos, pero sobre todo, pues no hacerle el caldo gordo a muchos. Y si vamos a aclarar, aclaremos con las bases y no solamente con nuestras ideas. Así es, querida Meme. Por cierto, ¿en dónde te encuentran en redes sociales las personas que nos están viendo para que no se pierdan las noticias al Chile por las noches? Me encuentran en todas las redes sociales como Meme Yamel, @MemeYamelCA, no hay pierde. Estamos en Facebook, en TikTok, en Twitch, en Twitter y en todos lados. Así que ahí nos encuentran, mi querido Vicente. Y un beso a todos, a mi querido Ramiro, a ti y a toda la bonita audiencia de Sin Censura. Claro. Ramiro, cerramos con tu comentario, tu reflexión. Nada más para puntualizar, para no extendernos tanto, ciertamente todo lo que haga López Obrador daña el ambiente que se respira en la oposición. Porque de a tiro ya no hayan que hacer. Y como lo he dicho otras veces, el periodismo quisiera que el presidente fuese una piñata, esto es, que lo pudiesen agarrar a palos y que no se defendiera. Y los políticos de oposición quisieran que fuera un florero, que estuviera nomás ahí en el pasillo, que hiciera lo mismo que hizo Vicente Fox. Ahí les encargó el changarro y que no hiciera nada para que ellos pudiesen regresar en un futuro cercano a seguir robándose el presupuesto. Pero bueno, la vida no funciona así. Nuestro presidente tiene voluntad. La derecha no va a regresar en muchos años al país. Pueden andar rabiosos en Twitter y en todos lados, ya no va a cambiar el asunto. Somos la inmensa mayoría y conforme se vayan consolidando los proyectos de largo aliento del presidente, pues peor va a ser para ellos. Entonces, pues que les vaya muy bien. Cierro diciendo que nos vemos esta noche a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México, en Chaironomics. Damos clases de economía los miércoles en la noche. Suscríbanse a mi canal Chairovisión TV, suscríbanse
también a mi canal personal Ramiro Padilla Tondo. Les agradezco mucho, están subiendo las vistas en el canal, traemos un desmadre en nuestros programas, pero se pone sabroso. Y pues @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y recuerden, este domingo en MacArthur Park, enfrente del Consulado Mexicano, voy a estar firmando libros en Los Ángeles. En Los Ángeles, California, I'll be there with everybody. Con todos nuestros héroes migrantes, como dicen algunos youtubers, nos vamos a estar viendo ahí. Te agradezco mucho el espacio, mi querido Vicente. Gracias, querido Ramiro. Gracias, Meme. Les mando un abrazo y nos vemos pronto en otra mesa de diálogo aquí en Sin Censura. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.